tal amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el día de hoy estamos haciendo el video desde aquí, desde el interior del auto. Como pueden ver, estoy probando la GoPro. Esto lo estoy haciendo porque eventualmente lo voy a tener que hacer cuando se me termine el tiempo. Ahorita todavía estamos en esto de la pandemia, pero algún día se me va a terminar el tiempo y voy a tener que recurrir a este sistema de grabación. Por eso es que dije, bueno, vamos a probar, vamos a ver cómo está y qué tal sale el video. Ok, bueno, el tema del día de hoy es tocando un poquito de lo que vimos en el tema pasado, ¿no? Acerca de lo de la ley de atracción y por qué terminé en Rusia. La pregunta es simple y sencilla, ¿no? ¿Por qué elegí Rusia? ¿Por qué una chica rusa? ¿Por qué terminé en Rusia? Y la pregunta, pues ni siquiera yo se la sé decir. El tema es ese, ¿no? ¿Por qué Rusia y por qué una rusa? Si bien les dije que yo me había propuesto en la mente y con eso de lo de la ley de la atracción, tener una chica con determinadas características en mi vida, pues nunca, sinceramente, nunca pensé y nunca tuve dentro de mis deseos o dentro de mis propuestas o dentro de aquello que visualizara yo en aquel entonces Rusia. De hecho, para ser franco, nunca en mi vida o nunca había sido un deseo que yo tuviera. Como muchos me preguntan, es que yo deseo ir a Rusia, es que Rusia es algo muy bonito para mí, es que Rusia. Pues sinceramente dentro de mis planes nunca estuvo Rusia, nunca se cocinó una idea en mi cabeza acerca de Rusia, acerca de aquel país. Nada, ¿eh? O sea, lo único, para ser franco, que yo conocía de Rusia era la perestroika, porque fue muy famoso en aquel entonces en este país, aquí en México, donde yo radico, donde yo nací. Los zapatos, incluso me compraron unos zapatos, todavía recuerdo en aquel entonces mis padres. Y lo único que yo sabía es que Lenin fue un desgraciado, o por lo menos fue algo que me hicieron ver, y punto. Era lo más que sabía de Rusia. Nunca me interesó su cultura, nunca me interesó en sus cosas, nada más allá de eso, ¿no? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué elegí Rusia? Pues simplemente se me presentó la oportunidad, se me dio la oportunidad, conocí a esta mujer y ya. Es como se dio. Dicen que las oportunidades hay que agarrarlas como te llegan, las cosas hay que agarrarlas como se presentan en la vida y punto, ¿no? Mucha gente piensa y dice que sí y dice que no a este dicho. Yo soy y yo pienso y llevo mi vida a través de él, ¿no? Las cosas se dan en el momento que se deben de dar y las cosas pasan como deben de pasar. No antes, no después. Yo sí creo mucho en eso. Yo sí soy mucho de ese pensamiento, de esa forma de pensar. Mucha gente cree que es una forma ignorante, otros creemos que es cierto. Yo no sé si sea verdad o no sea verdad. Yo simple y sencillamente creo, y sobre todo ahora que llevo mi vida con esta forma de pensar, que sí, que las cosas son porque se deben de dar, no antes, no después. Yo siempre dije, ¿por qué no me he casado? Yo me casé hasta los 36 años. Mi primera esposa fue esta, la rusa. Todos mis amigos estaban ya casados. Todos mis amigos tenían hijos, incluso ya todos iban por el segundo, tercer hijo, incluso hasta ya varios iban por el segundo matrimonio. Y yo decía, ¿por qué yo no me he casado? ¿Por qué yo no he conocido a esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me hacía miles de preguntas, bueno, no miles, pero literal varias preguntas al respecto. Pues yo creo que las cosas pasan a su debido tiempo y cuando deben de pasar, ¿no? No antes, no después. Referente al tema o regresando al tema de por qué Rusia, pues es algo que yo no sé si lo elegí, pero que yo haya estado consciente de ello, no. Yo no sé si yo elegí precisamente, propiamente a esta mujer, porque muchos van a decir, bueno, tú que eres una mujer güera. Sí, yo quería una mujer güera, sí. Si partimos de ahí que yo quería una mujer güera con ojos azules, sí, fue la mujer que me llegó, pero no pensaba ni apuntaba yo a Rusia. Yo apuntaba sinceramente al norte. Yo quería una novia o visualizaba una novia americana o canadiense. Yo apuntaba más hacia irme, sinceramente, hacia irme más hacia Canadá, ¿eh? Pero no fue así.
se me dio la oportunidad con esta mujer rusa y dije, bueno, vamos a probar, ¿no? No es que yo quisiera, como muchos me han dicho, porque pues de haber querido me hubiera quedado allá, obtuve el permiso. Al momento de haber terminado la relación con esta mujer, me hubiera quedado de allá. Como muchos me dijeron, solamente te casaste por conveniencia. De ser así, no estaría en México. Me hubiera quedado a vivir en Rusia. De ser así, me hubiera relacionado con otras personas. De ser así, mi vida no estaría en México. Mi vida hubiera continuado en Rusia. Simple y sencillamente las cosas no se dieron. Simple y sencillamente las cosas no fueron así. Simple y sencillamente las cosas no se dieron de la forma que yo visualizaba. Solamente se pusieron para que yo visitara aquel país, simplemente se pusieron para que yo me relacionara con esta mujer y simplemente se pusieron para que yo viviera en aquel país. ¿Cuáles son las circunstancias para que yo me separara de ella? Bueno, ya las he comentado e incluso hay un video al respecto a eso, ¿no? ¿Qué va a pasar después si yo me relacionaré con otra mujer rusa? Si yo iré a vivir nuevamente a Rusia, eso es algo que yo no domino. No, ya ordené mi bolita mágica, pero todavía no me llega. Entonces, no sé si esto va a pasar o no va a pasar. No sé si me relacionaré nuevamente con aquel país o tendré cosas que hacer con aquel país. Lo que yo sí creo de alguna manera es que por algo y para algo fui para allá. Por algo y para algo la conocí. Yo sí creo que las cosas pasan por algo y para algo. En una terapia psicológica que tomé con una psicóloga, obviamente, con una terapeuta, ella decía que las coincidencias no existen. No se llaman coincidencias lo que pasa en la vida, ¿no? Tienen una razón de ser. No es de que, ay, ¿qué crees? Salí a la calle y ¿a quién crees que me encontré? ¿Qué casualidad? No son casualidades que tú te encuentres a alguien en la calle. No es casualidad que alguien te ofrezca un trabajo. No es casualidad que tú recibas una llamada de alguien. No es casualidad que tú conozcas a alguien en la calle o te encuentres a alguien para relacionarte de alguna manera laboral, sentimental o simple amistad con esa persona. No es casualidad. Yo lo veo como desde otro punto de vista. Yo lo veo como que al momento en que tú cruzas o te relacionas con alguien, es para algo. ¿Qué es ese algo? No lo sé. Pero si esa persona llega a tu vida, es para algo. Entonces, sí creo yo que debes de poner mucha atención cuando alguien se cruza en tu camino, porque es para algo. Y es por algo que se te cruza esa persona en tu vida. Eso sí lo creo, ¿no? Entonces, solamente pon atención cuando esa persona llegue a tu vida, ve, analiza las circunstancias de lo que tú estás viviendo, analiza las circunstancias de lo que puedes llegar a vivir con esa persona y analiza las circunstancias de lo que ambos pueden llegar a traer. Hay algo llamado maestros. Y se supone que cada persona que llega a tu vida se llama maestros. Entonces, si esa persona llega a tu vida, pregúntate por qué está llegando a tu vida o para qué está llegando a tu vida. Muchas veces cuando terminas algo, vamos a suponer que tú tienes una relación muy bonita con una persona ahorita y dices, maldita sea, ¿por qué terminé con esta persona? No te preguntes por qué terminaste, más bien pregúntate para qué terminaste. ¿Qué tienes que aprender de esa relación o de ese término de relación? Así es como debes de aprender a ver la vida. De igual manera, si tú te relacionas con alguien, ¿qué tengo yo que aprender de esta relación? ¿Qué tengo yo que vivir de esta relación? Como yo se los he dicho muchas veces y no lo voy a negar, yo con esta mujer aprendí muchas cosas. Yo siento que esta mujer me dejó más cosas buenas en mi vida que cosas malas. El haberme ido para allá destapó, como se los dije, como los galgos, destapó cosas, destapó los laterales en mi vida que yo tenía tapados. Ustedes no pueden visualizar ahorita, aquí en mi carro son los cristales, todos los cristales de mi carro son polarizados. Pero vamos a suponer que
si ustedes lo vieran así o lo visualizaran de esta manera, es como si a mí me hubieran quitado ese polar que trae los cristales y ahora yo pudiera observar de manera más clara las cosas. Ese ejemplo se los puedo dar ahorita que estoy viendo los cristales, ahorita de esa manera me lo estoy visualizando, lo estoy imaginando, ¿no? Entonces, esta pregunta de por qué Rusia, por qué una rusa, no se las puedo responder porque sinceramente, o sea, se los vuelvo a repetir, no es algo a lo que yo haya apuntado, no es algo a lo que yo haya estado con el dedo como muchos. Es que yo quiero una rusa, es que yo quiero una rusa, es que yo quiero una rusa. Si quieres a tu rusa está bien, móntate en tu macho y tarde o temprano lo vas a alcanzar. Eso que tú quieres, ¿no? Mi búsqueda, como yo se los dije desde un inicio, se contrajo a un par de semanas. O sea, yo entré a BK y eso entré a BK por una amiga que me dijo, oye, mira, checa, busca y ahí te puedes relacionar. ¿Por qué? Pues porque yo quería encontrar a una güera, entonces dije, bueno, pues a ver, vamos y buscamos, ¿no? 2 semanas y en 2 semanas conocí a Nastia, pum, pum, se dio y adelante, ¿no? O sea, yo creo que cuando las cosas son para ti, se van a dar y se van a dar rápido. No vas a pasar años buscando. O sea, lo que pasas años buscando, lo que pasas tiempo buscando, pues yo creo que por ahí, desde ahí está mal y no es para ti. O sea, yo creo que lo que no se da es porque no es para ti. Así de fácil y sencillo son las cosas, ¿no? Cuando algo es para ti, las cosas se van a dar y se van a dar de una forma rápida, fácil, expedita y sencilla. Se van a abrir los caminos, se van a dar las cosas de la mejor manera posible para ti. Con esto no te estoy diciendo que yo llevo años buscando a mi rusa y no llega. No, si no ha llegado tal vez es porque no es el momento adecuado para ti. Tal vez es porque no se ha concretado de la manera correcta para ti. Porque los planes, como deben de llegar las cosas, deben de llegar de la mejor manera posible. Para mí hubiera sido más elocuente, hubiera sido de una forma mejor que Naste hubiera llegado a mi vida en otro momento, ya sea antes o ya sea después, preferiblemente después. Pero he pensado mucho en esto y he dicho, si hubiera llegado antes, hubiera sido diferente mi vida. Si hubiera llegado después, hubiera sido diferente mi vida. Las cosas no son a veces como uno quiere. Las cosas son simplemente cuando tienen que llegar y punto. No es como, si es como, esto de la ley de la atracción se supone que es como un cóctel donde tú vas hojeando y dices, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí es así. Sin embargo, entra algo que se llama ley de tiempo. Y esa ley de tiempo es que las cosas se van a dar, se van a manejar. Es como este receptor del micrófono. Esto tiene un sistema de voltaje que trabaja con una batería. Esto, al momento del término de la batería, se va a acabar y simplemente va a dejar de funcionar. Es exactamente lo mismo en la vida. Si tú tienes una batería, esa batería va a funcionar el tiempo que debe de ser y va a llegar a su nivel de voltaje como debe de ser y como debe de funcionar. Es así la vida. Es exactamente la vida. Las cosas van a llegar a ti. Entre más tú no porque más tú las desees, significa que vas a presionar más. Todo va a llegar a su tiempo y las puertas se van a abrir cuando deban de abrirse, no porque tú las presiones más se van a abrir. Entonces, sí hubiera sido más padre, como todos, ¿no? ¿Qué decimos todos? O sea, yo quisiera tener el dinero que tengo ahora, la experiencia que tengo ahora y todo lo que tengo ahora 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, 15 años atrás, 40 años atrás. Híjole, ojalá fuera así, pero la vida no es así, ¿no? Las cosas se nos dan y se nos dan cuando debe de ser y como debe de ser. Entonces, regresando a lo principal y a lo primordial de ¿por qué la rusa? Pues porque así fue. ¿Por qué en Rusia? Pues porque así fue. Es algo que simplemente yo dije, quiero a mi rubia y se me puso mi rubia, ¿no? Y ya, entonces simplemente ustedes decreten, simplemente ustedes pidan, simplemente ustedes digan que se les va a poner. Ojo, ya les dije, si ustedes no quieren aterrizar en un país que ni siquiera saben nada, como yo no sabía nada. Escucho a muchos de ustedes a veces comentarme en la sección de comentarios, es que yo sé ruso, es que yo sé, e incluso
hay personas que tienen mayor conocimiento de lo que yo tengo sin siquiera haber pisado Rusia, cosa que yo admiro de ustedes. Yo pisé Rusia y no tengo el conocimiento que tienen ustedes. Yo pisé Rusia y no domino el idioma como lo dominan ustedes. Yo pisé Rusia y no conozco Rusia como lo conocen ustedes. Y eso es de admirarse. Y eso está muy bien. Eso habla muy bien de ustedes. Eso está perfecto. Aférrense a sus cosas como ustedes lo han hecho y tarde o temprano se les va a poner. Ojo, solamente si quieren ir a Rusia, digan, yo quiero a mi mujer rusa y quiero estar en este lugar y quiero hacer esto, porque no los vayan a mandar a Islandia o a otro lugar donde no quieren estar y se les vaya a poner otra cosa que no quieran hacer. Y ya, no va a ser el ejemplo que yo, ¿no? Que simplemente me pusieron en un lugar donde no es que no quisiera estar, sino que simplemente no era un lugar que yo visualizaba estar, ¿no? Entonces, ojo con lo que pidan, ojo con lo que deseen y cómo lo deseen. Pongan puntos y comas a sus deseos, cómo lo quieren, dónde lo quieren y todo en realidad cómo lo quieren para que así sea su deseo y no sea un deseo a medias como a mí se me dio, que sí se me dio la mujer, pero en el lugar no indicado o en un lugar que en realidad pues no era un lugar el que yo deseaba estar, ¿no? Que fue un lugar muy bonito, sí. Que fue una experiencia muy bonita, sí. Que fue algo muy agradable para mí, sí. Pero sinceramente no era el lugar que yo quería estar. Eso lo hago claro y lo hago público en este momento, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por suscribirse. Muchas gracias a todos ustedes por las manitas que ponen arriba. Muchas gracias a todos ustedes por comentar. Síganse suscribiendo para ir creciendo poco a poco, como vamos creciendo más y más y más en este canal. Gracias a todos ustedes por su confianza. Y en verdad se los digo, los admiro porque creo que muchos de ustedes tienen mayor conocimiento del que yo tengo de Rusia y creo que ustedes deberían hacer estos videos y no yo. Sin embargo, pues yo los hago y no ustedes. No sé por qué, pero gracias. Gracias por confiar en mí, gracias por darme su voto de confianza y gracias por estar aquí. En verdad, muchísimas gracias. Espero que les guste esta prueba que estamos haciendo en el interior del auto con esta GoPro que tenía ahí arrumbada, no sé, estuvo como 2 años ahí arrumbada. Espero que se vea bien, espero que la calidad de la imagen sea buena, sea bastante aceptable porque pues para esto sirven estos malditos aparatitos, entonces espero que así sea. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes y espero que les guste porque la neta es de que una vez entrando a trabajar, todos, no la mayoría, prácticamente todos los videos van a ser así, como este que están viendo, en el interior del auto. O si no, así, con esto, con la cámara en mano, pero con este dispositivo llamado GoPro. Muchas gracias a todos ustedes. Pásenla bonito, disfruten ahorita esta temporada que estamos encerrados por esto, que no me meto yo en temas, cada quien piensa lo que quiere, no me gusta meterme en esto, pero pásenla, disfrútenla con sus amistades, con sus familias, con sus seres queridos, con todos. Gracias, nuevamente, gracias. Los que no se han suscrito, suscríbanse, regalen un voto de confianza y su manita arriba. Hasta la próxima. Dos Pidania, Paca Paca, Dos Aftra, Abur. Bye.